Bienvenidos, queridos espectadores, un programa más a Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos miman, que nos escuchan, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros una doctora muy especial. Es la doctora Carmen Sánchez Alegría, aunque la llamaremos Carmen Alegría, porque va a hacer honor a ese apellido. Es una médico de urgencias, viene desde Plasencia, pero ella cura con una medicina muy especial, que hablaremos de ello, con el amor. Pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado A la doctora de guardia eterna. En Plasencia, la ambulancia recorre sus años, 35 de urgencias, de fuego y desvelos, donde la esperanza respira a través de sus manos y el pulso de la vida se escribe en su verbo. En Salamanca, la doctora forjó su vocación, desde los 4 años jugando a sanar, porque el corazón late cuando escucha el dolor. Y a los 12, en la fiebre, lo aprendió de verdad. Su padre, Julio, con bondad y perdón, le enseñó que la vida sana cuando se ama. Y su madre, Alejandra, con alegría y tesón, le mostró que siempre hay un sol tras la calma. Marino, compañero de viaje y ternura, con sabiduría y comprensión en cada mirada, es faro en la noche, ternura que cura, el abrazo que acoge, la palabra que calma. En su hogar, Popeye y Tango ladran su lealtad, fieles como ella, guardianes del alma, comparten silencios y sueños sin final, en el descanso breve que la vida regala. Medita, integra la rueda del ciclo vital, psicoterapia, neurociencia, mindfulness la guían, compasión de aprendiz y amor sin final, tejiendo la ciencia con la poesía de la vida. Porque ella lo sabe y lo escribe en su libro, que el amor es la medicina que siempre nos sana, que la ternura es el bálsamo más infinito y la vocación es fuego que nunca se apaga. Gracias, doctora de guardia eterna y voz valiente, por sostener la vida en cada instante y sin tregua, por ser faro en la noche, por ser siempre presente, por enseñarnos que el amor es la mejor medicina. Qué bonito, creo que es la presentación más estupenda que me han hecho en la vida. Gracias, gracias de corazón. Gracias a ti, Carmen. Qué bonito, cómo has podido condensar. Yo sé que tú eres un mago de la palabra, pero no sabía que fueras con tanta magia, ser capaz de resumir mi vida y con esas cosas tan bonitas. Gracias, me voy ya con un chute de medicina para el alma hasta dentro de por lo menos 3 o 4 inviernos. Me alegro, el chute seguro que nos vas a dar tú a nosotros, porque desde que te conozco, desde que te he conocido, yo creo que ya era casi 2 años, fuiste para mí muy especial. En primer lugar porque yo quedé contigo y yo no sabía que estabas en Plasencia, como habíamos quedado, y tú pensabas que habíamos quedado en videollamada, ¿no? Y viniste, habías quedado conmigo y te plantaste el día que habías quedado, y dije, no, hemos quedado y hemos quedado, ¿no? Y luego también porque cuando te conocí dije, bueno, pero esta persona es muy especial y de hecho ha sido una de las elegidas para el libro que escribí, que me acompañaste también en la presentación del libro, con lo cual te tengo muchísimas cosas que agradecer y hoy quiero que los espectadores pues te conozcan porque además vas a dejar huella en ellos, estoy seguro, no pasas desapercibida y una huella buena. Gracias. Vamos a empezar por el principio. Naces en Salamanca en el año 64. Ajá. Yo sé que para ti tus padres fueron muy especiales, cada uno te dieron cosas muy buenas. Tu padre Julio era bondad, perdón, tu madre Alejandra, alegría, afán de separación. Cuéntanos esos principios tuyos, qué recuerdas, además yo creo que también con tu hermano, con tus hermanos es también muy especial. Sitúanos en ese momento tuyo de pequeñita en la familia. Dicen los expertos que uno recuerda la infancia solo los momentos felices, porque ser niño no debe de ser tan fácil como lo recordamos de adultos. Pero es verdad que yo todos los recuerdos de mi infancia eran fantásticos recuerdos de cómo te apoyan, la importancia que tiene cuando los padres te hacen sentir segura,
cuando te escuchan decir voy a ser médico y al principio te miran así desde la incredulidad, pero enseguida creen que estás hablando de verdad, que vas a ser médico y te apoyan. Te apoyan cuando nadie cree en ti. Que crean en ti cuando eres niño es el mejor impulso. Y yo tuve dos padres que además se complementaban muy bien. Porque yo recuerdo cuando ya empecé a estudiar que quería impresionar y mi padre decía, sí, hija, sí, qué esfuerzo más grande, qué grande es ese libro. Y a ti se te subía el... Y sin embargo llegaba mi madre y decía, bueno, pero un año entero para aprenderlo, pues no es tanto. Entonces te daban, era como el yin y el yang, te ponían en tu sitio. Y entre los dos crearon un equipo estupendo y qué fantástico y qué agradecida estoy de haber aprendido sus valores directamente de ellos. Entiendo, tus padres ninguno médico, ¿no? No. La única médico de mi familia, en toda podemos hacer un árbol genealógico, nadie ha sido médico, ni antes ni después. Conmigo se acabó. Empecé abriendo la veda y de momento nadie más ha habido. No ha habido médicos. Bueno, aquí te tenemos. Y además, escucha, que llevas el maletín de la señorita Pepis, ¿no? Sí. Los que nacieron en aquella época recordarán el maletín de la señorita Pepis. Era un maletín de esteticien, para ser guapo. Pues yo quité todo lo que estaba dentro del maletín. Yo ahí ya había decidido ser médico. Yo ahí tenía 4 años. No, me parece quité increíble. todo. Recuerdo que eran unas cajitas muy lindas, blancas, con una tapa de color naranja, donde tú metías jaboncitos y... Quité todo y lo llené de vendas, de todo lo que a mí me parecía que tenía que estar dentro de un maletín de médico. Y en esa foto, si te das cuenta, tengo cara de enfado. Lo recuerdo muy bien porque yo quería salir con mi maletín, que se viera que era el maletín. Y me dijeron, no, bonita, así va a quedar muy fea la foto, ponlo atrás. ¿Cómo que atrás? Yo quiero que se vea mi maletín de médico. Y recuerdo muy bien la foto. Un poco como contrariada, ¿no? Voy diciendo sí, aquí, porque pero, era mi maletín de médico. Lo había tuneado, ¿qué dirían ahora? Oye, y a ver, ¿cómo puede ser que con 4 años, o sea, ¿dónde te fijaste para ser algún médico? O sea, ¿te tocó ir de paciente? ¿Cómo puede ser quiero eso? recordar, porque me han hecho esa pregunta muchas veces. Yo solo recuerdo que ya quería ser médico cuando recuerdo aquella época. No sé dónde nació, pero sí que recuerdo que tuve la suerte de tener una infancia con muchos achaques infantiles y visitar muchos médicos. Y yo decía, a este sí me quiero parecer cuando yo sea médico. Me quería parecer a los que te sonreían, te miraban, te escuchaban, te llamaban por tu nombre, te explicaban en qué consistía la exploración que te iba a hacer. Y yo decía, este es bueno, yo me quiero parecer a este. Y había otros que posiblemente hacían muy bien su trabajo, pero no cumplían esos requisitos que a mí me parecían fundamentales para sanar. Y desde entonces yo empecé a aprender a quienes me quería parecer cuando yo fuera médico. Estaba convencida de que lo iba a conseguir. Porque a los 12 añitos tuviste una pequeña enfermedad. ¿O? No, a los 12 años me operaron de apendicitis. Ah, sí. Y ahí ya decidí perfectamente que eso era lo mío. O sea, yo, como estuve 8 días en el hospital, claro, ahí yo sí que conociste. Yo salí de allí con una bata ya blanca que le pedí a una de las hermanas del hospital. Era el Hospital de la Santísima Trinidad en Salamanca. Era un hospital privado que llevaban las enfermeras. Había enfermeras laicas, pero la mayoría eran religiosas. Hice mucha amistad con una de las monjitas y luego, a los 13 años, yo como ya quería ser médico, me las pasé un verano entero yendo al hospital a aprender. No me dejaron ir a ese, porque ese era para ya enfermeros y médicos de verdad, pero me dejaron hacer prácticas en el hospital provincial con 13 años. Me empeñé de tal manera que sí que es verdad que yo salía de casa y me decían, ¿dónde vas? Y yo decía, a la piscina, porque mis padres no querían que fuera al hospital, estaban convencidos que allí me iba a pillar una tuberculosis, como poco. En aquella época, es que estamos hablando, en una época en la que las enfermedades infecciosas tenían mucho peso. Mis padres querían protegerme de esos contagios, entonces yo decía, voy a la piscina. ¿De dónde vienes? De la piscina. Y así me las pasé todo el verano. Yendo a un hospital donde me dejaban, al principio, pues yo hacía camas y recogía los vómitos de los abuelos que estaban allí ingresados. Pero como el entusiasmo se contagia, yo recuerdo que me enseñaron a poner inyecciones, me enseñaron a poner vendas, me dejaban ya al final poner la temperatura. ¿Te imaginas con 13 años que te dan el carrito y tú vas a poner la temperatura y apuntar las gráficas? Ay, yo me sentía como si hiciera trasplantes renales. O sea, yo salía con un chute de alegría y ahí es donde se forjó de verdad que mi vocación era ese, no podía ser otra cosa, a los 12, 13 años. No me lo puedo imaginar porque ahora hay estudiantes de medicina que no ven
o no hacen una sutura o no hacen hasta que no están en sexto de medicina, con lo cual fíjate tú con 13 años Sí. cómo ha cambiado Me ponían todo. además a prueba, porque me decían, ¿te vas a atrever? Y yo decía, claro, cómo no. Y además me tranquilizaba mucho porque las primeras inyecciones que yo aprendí me las dejaron poner en personas que ya estaban paralíticas. A mí mi gran miedo era decir, como pille el nervio ese, que no recordaba ni cómo se llamaba, el ciático, pero yo sabía que era un cuadrante donde tenía que ir y no otro. Y me decían, tranquila, no los puedes dejar paralíticos, ya están paralíticos. Y me dieron carta blanca. Para mí aquello fue, así como te decía que mis padres hicieron que yo me sintiera segura, hicieron que yo tuviera una autoestima muy buena, hicieron que yo fuera capaz de defender lo que de verdad quería. En el hospital fue como el cerrar el círculo, el decir, estás en tu lugar, has decidido lo que quieres, porque yo salía, yo trabajaba, y trabajaba de verdad, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, lo que se supone que era un turno. Y además me utilizaban bien, me decían, recoge esto, haz esto, baña a este abuelo, dale la merienda a toda la planta. Yo lo hacía con tanto gusto, pero cuando haces algo que te gusta, lejos de cansarte, es como si te fueras cargando las pilas de energía. Y así me las pasé desde junio hasta septiembre. Y ahí donde entran, tienes dos hermanos, María José y Julio. María José, no le llamáis María José, ¿no? ¿La llamáis? La llamamos María José, pero cuando yo era niña la llamaba Keke. Keke. Keke, por una razón. Qué bonito, esas preguntas me conectan con la parte más humana. Ella nació cuando yo tenía año y medio. Dicen que uno no puede tener recuerdos de tanta infancia. Créeme que yo recuerdo lo que para mí era como una especie de bolsa grandota, de canasto grande, donde yo recuerdo muy bien la cara de mi padre asomada a eso, que hablaba con una ternura a lo que quiera que hubiera allí puesto, que decía, ¿qué, mi vida? ¿Qué, mi vida? Como diciendo, ¿por qué lloras? ¿Qué te ocurre? Entonces, cuando yo vi que de allí aparecía una cabeza, ya después de medio año, un año, lo que fuera, yo pensaba que esa personita que había llegado a mi vida se llamaba Keke, con lo cual estuve toda la infancia llamándole Keke. Llamándole Keke. Bueno, aquí tenemos... Ahí está Keke. Aquí está Keke. Ahí está Keke. Es muy poquito, claro. Un año y medio. Claro, ya muy poquito. Con ella yo practicaba, ella hacía de paciente y se sí, dejaba. Se dejaba, hasta que ella me decía, me tienes aburrida, ya déjame por hoy. Coge mejor una Fue muñeca. mi mejor paciente y sigue siendo uno de los pilares en los que yo me apoyo cuando la vida siempre a todos nos da a veces algún vaído, alguna patada en el trasero que a todos nos da. Ella es uno de mis pilares, con lo cual me siento muy agradecida junto con mi hermano. Son dos personas que a veces digo, qué afortunada he sido, no me merezco disfrutar y seguir y haber compartido toda la infancia. Los hermanos son seres especiales, porque te conocen de toda la vida, claro. Porque no puedes disimular, puedes seguir disimulando delante de todos los demás, pero tus hermanos, que te han visto crecer, que te han visto enfadarte, que te han visto luchar, es lo mejor que te puede pasar tener y siguen siendo mis grandes apoyos. ¿Julio es más pequeño? Julio es más pequeño. Son tan buenas personas, tan responsables, que parece que yo soy la pequeña, ¿no? La locura de mi casa soy yo, pero yo soy mayor. A mi hermana le saco año y medio y a mi hermano le saco 4 años. Mira aquí en el cumple, ¿no? Ahí estoy pues con 6 pues o 7 años. 3, 4, 5, sí, como 6 velitas ahí. Sí. Qué chulo, qué fotos más bonitas. Son de esas fotos en blanco y negro que ya no las hay. Qué fotos más bonitas. Oye, te escapabas al hospital, hacías todo esto de médico. ¿Esto era en Salamanca todo? Sí, todo en Salamanca. En Salamanca. ¿Qué recuerdos tienes de ese Salamanca? Porque claro, Salamanca, no sé si es una ciudad que ha cambiado mucho, pero tú seguramente sí que lo notas, ¿no? Para mí era una ciudad con un encanto increíble. Tenía de verdad esa vida estudiantil en la que tú a veces pasabas por la Plaza Mayor, camino de la facultad, y ya te quedabas allí charlando toda la tarde, porque era una ciudad, hablo en pasado porque ahora solo voy de visita y voy rápido, voy a cosas concretas, pero yo me sentía estupendamente feliz allí, perfectamente integrada, en esa zona antigua donde todos los estudiantes nos llevábamos bien, donde de verdad hacíamos la guerra en la fiesta de Derecho, hacíamos la guerra entre Derecho y Medicina, pero era una guerra donde había mucho ruido, mucha explosión, mucho de todo, pero era una guerra de gente que de verdad se admiraba mutuamente, se apoyaba, se quería. Era una ciudad segura, era una ciudad tranquila, tú podías salir sin ningún problema y siempre había alguien que estaba estudiando filosofía, o estudiaba matemáticas, o estudiaba Derecho, o estudiaba cualquier otra cosa, pero había charlas muy interesantes, había una vida de una cultura muy bonita. Eso no sé si sigue dándose, pero a mí me pareció increíblemente positivo en una vida de estudiante.
¿Y estudias en Salamanca? Estudié en Salamanca. ¿Te costó mucho entrar o cómo estaba entonces? Empezaban ya los números estos, era la segunda o la tercera promoción de números clausos, pero eso fue algo bonito, porque ya es verdad que pedían una nota muy alta para entrar, pero yo ya estaba convencida de que quería ser médico. Y entonces no decían mis padres, hija, pero si te tienes que ir a Ávila, no sabemos, vete pensando otra cosa, porque no vamos a poder pagarte a ti y a pagar a tus hermanos. Mis padres tenían una cosa muy clara, y era que iban a tratar a todos los hijos con las mismas posibilidades y con las mismas facilidades. Y entonces me dijeron, si es que tú abres la veda y te vas fuera, ¿cómo le vamos después a decir a tus hermanos que no? Por favor, elige otra cosa por si acaso. Y le dije, no pasa nada, si no queréis que estudie, no estudio, pero yo solo estudio medicina. Bueno, pues venga, vamos. Y recuerdo que ya incluso aceptaron el hecho de que yo me tenía que ir a estudiar a Ávila, que era donde se iba uno cuando no llegaba la nota de corte. Cuando ibas en persona el día que podías elegir, y me dieron a elegir Salamanca o Ávila. Y ahí tuve la cosa de decir, si me quedo en Salamanca, voy a seguir en casa, y las ganas de libertad que quiere uno. Y mis padres estaban convencidos de que como la nota de corte era muy alta, pues yo me iba a ir a Ávila. Y me duró 0,3 segundos, ellos no se hubieran enterado si yo les hubiera dicho, me tengo que ir a Ávila. Pero fue tal la alegría de demostrarles que había conseguido mi sueño y me quedaba, que yo llegué y antes de entrar, ya sabes que los padres saben las cosas antes de que pasen. Cuando yo llegaba feliz para compartir con ellos aquella alegría, mi madre ya estaba llorando de alegría porque decía, tenía el pálpito de que iba a ser así. Empezamos a bailar, llegaron mis hermanos, todos saltábamos, los que pasaban por allí se contagiaron. Las emociones se contagian increíblemente rápido. Y todos bailamos con una alegría increíble y dije, qué bien que me he quedado, a pesar de tener que quedarme en casa, cumplir los horarios y seguir aportando y trabajando. Y por supuesto uno en casa, pues ahora no sé, los jóvenes de ahora, pero en mi época era, lo digo yo y no tengo más que decir. Y además la Universidad de Salamanca tiene un gran prestigio. Yo creo que ir allí, o sea, entrar en ese claustro, era como revivir, ¿no?, un pasado, además profesores muy buenos, de mucho prestigio, ¿no? ¿Cómo viviste esa parte allí? La primera vez que entré en el aula magna, ¡wow!, fue como entrar en un templo sagrado. Me duró poco, porque yo llevaba mitificando la carrera y las asignaturas las llevaba mitificando desde los 4 años. Claro. Desde los 4 hasta los 18, cuando hablas desde la pasión, cuando inventas y te pones tus propias expectativas, son muy altas. También pasa con personas, pasa con lugares, pasa con cualquier cosa en la vida que tú mentalmente has soñado y has ido adornando. Y cuando llegas, te das cuenta cuando empiezas a estudiar que eso que te tienes que aprender porque forma parte de la carrera no tiene nada que ver con lo que tú llevabas soñando. Y yo decía, ¿cuándo empezarán las asignaturas de médicos? Claro, empezar a ver pacientes, esas cosas. Yo quería empezar ya directamente con todos los libros de medicina que yo había leído, con todas las películas, con todas las cosas que yo había soñado, y eso no tenía nada que ver ni con la bioquímica, ni con la bioestadística, ni con la física médica. Y yo decía, ¿cuándo llegará la medicina? Pero la de verdad. Sí, o sea, era una cosa no como tenía decir, nada que ver. Bien, llegado este momento vamos a hacer una recomendación, no vamos a ir a Publi, pero enseguida seguiremos con Carmen. Quiero recomendar, he sacado el guante, quiero recomendar el guante de Quantic Nanotech, un guante que la verdad es que está ayudando a muchas personas. Digo ayudando porque no podemos decir curando. Sabemos que la artrosis es una enfermedad que de momento, por desgracia, no tiene cura. Sí es verdad que se van cada vez conociendo más cosas. Siempre hemos pensado que la artrosis solamente afectaba a lo que es el cartílago. Ahora se ve que también afecta al hueso subcondral, afecta al ligamento. Es más, empieza a veces antes en el hueso que en la propia articulación, que en el propio cartílago, ¿no? Estos guantes, lo bueno que tienen es que el tratamiento que dan trabaja con ondas pulsantes que son las convenientes para ese hueso que ya empieza a dañarse, o sea que podemos empezar pronto, en cuanto empecemos a notar que las manos me cuesta un poquito moverlas, ya no las cierro bien, tengo cierto dolor, sería bueno empezar a tratar esa artrosis. Tienen esas ondas pulsantes
Por otro lado, trabajan con masaje, vibración y calor, que va muy bien. Sabéis que el calor en las extremidades está comprobado que baja el nivel de dolor también, ¿no? Y luego, anteriormente, te puedes poner un guante que lleva una impregnación, que sería como aquella parafina que se ponía, que bueno, es un poco engorroso. Es una impregnación que lleva una sustancia que es totalmente natural, antiinflamatoria y analgésica. Colocamos ese guante inicial de plástico, luego colocamos le damos a los botones y 20 minutos de placer, de gusto, de calma, de que estoy en casa, puedo estar haciendo cosas para que ese día sea bastante mejor que si no nos los ponemos. No lo vamos a curar, pero vamos a ayudar a ese dolor. Así que recomiendo los guantes Quanti Nanotech, un invento además español. Hemos tenido aquí nosotros al inventor, dos estupendos reumatólogos, Luis Fernando Villa y José de la Mata, que lo recomendaron y yo hago lo mismo. Recomiendo estos guantes, además los pueden probar, si no les funcionará, se devuelve, no pasa nada. Tenéis un teléfono 900-730-122, podéis marcar, así queda la llamada registrada y nos ponemos en contacto con vosotros. Y ahora sí, nos vamos a publicidad. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotech. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Bueno, queridos espectadores, aquí seguimos con la doctora Carmen Alegría. Antes les voy a hacer la recomendación del glucómetro sin pinchazos y sin dolor. ¿Qué significa? Significa eso, que para medirme la glucosa no me tengo que pinchar. ¿Recordáis esta lanceta? Muchos la vemos y decimos, madre mía, ahora al pincharme con ella, sacarme la sangre. Bueno, pues eso ha cambiado. La tecnología avanza. Ahora tenemos simplemente un dedal que colocamos, le damos a un botón, tenemos una aplicación en el móvil que es muy sencilla y en 3 segundos tenemos la glucosa que tenemos en sangre. ¿Esto para qué sirve? Aparte de no tenernos que pinchar, ese momento tan... que luego además los dedos, estamos hablando de la yema de los dedos que se van quedando dañadas, vamos perdiendo la sensibilidad. Esto no va a ocurrir, pero es que podemos medirlas más veces. Si yo me la mido solamente por la mañana, a lo mejor me he levantado bien o mal o regular, pero claro, durante el día, ¿qué ha ocurrido? ¿Me ha costado eliminar ese arroz que me he comido o no? ¿He hecho ejercicio y me ha bajado el azúcar o no? De esta manera vamos a tener un control mucho más exhaustivo, mucho mejor. No hace mucho hablábamos con una endocrina y decía, una diabetes bien controlada no pasa nada. El problema es no controlarla. Sabemos que hay órganos como el riñón, como la vista, como el corazón, que se dañan porque tienen unas arterias muy chiquititas. Claro, son las primeras en dañarse cuando tenemos glucosa en ellas, es en exceso, ¿no? Así que
con este glucómetro vamos a poder medir aquellos diabéticos tipo 2, los tipo 1 no, porque los tipo 1 ya lleváis un sensor y están muy bien controlados. Los diabéticos tipo 2, los prediabéticos, aquellas personas que no sabéis que sois diabéticos, 1.600.000 en España, no lo saben, se dan cuenta a lo mejor al ir a hacer una revisión de la vista y tienes una retinopatía. Bueno, pues vamos a medir, igual que nos medimos la tensión, vamos a medirnos la glucosa. Tenéis un teléfono, ese 900-730101, podéis llamar, pedir toda la información que queráis, queda la llamada registrada y os llamaremos para explicaros bien. El glucómetro sin dolor y sin pinchazos de Protege tu Vida. Y ahora ya sí, seguimos con Carmen. Me gustaría, nos hemos dejado una foto, pero me gustaría verla, que es una foto de tu adolescencia, que yo creo que es la foto donde... Ahí es cuando me iba al hospital, ahí es cuando me escapaba. Cuando te escapabas al ese hospital. verano al hospital, sí. Ese es el uniforme del colegio, pero ese verano es cuando yo decidí que yo tenía que hacer ya mi medicina. Aquí todavía no dabas charlas ni conferencias, ¿no? Yo hablaba de medicina, créeme, sí, ya a cualquiera que tuviera que escucharme, yo les... no es broma. No, te creo. O sea, me llamaban Piquito de Oro porque no paraba ni debajo del agua, y en cuanto había 3 personas que me prestaban atención de las cosas que yo quería transmitir, que era la medicina, hablaba para quien hiciera falta. Médico de familia, te haces médico de familia. Cuando es una especialidad ahora que no hay vocación por ella, que todo el mundo quiere ser dermatólogo, oftalmólogo, y tú dices médico de familia. ¿Por qué? Pues porque es que es lo que más se acercaba a la medicina para el alma que yo llevaba tantos años persiguiendo. Y lo que más se acercaba era el médico, que ahora se llama de familia, que su nombre indica que efectivamente acompaña a toda la familia desde el nacimiento hasta el final, que está demostrado que tener el mismo médico de familia durante muchos años mejora la salud. Entonces eran los médicos de cabecera, porque es verdad que tenían la oportunidad de estar a la cabecera del paciente, de saber por qué se enfermaba, de acompañar en todo el proceso, de darles el tiempo, la escucha, no solamente el saltar una receta o el abrir y cerrar el intestino o el poner un diagnóstico estupendo, pero si luego no acompañas, no sé explicarlo. Para mí lo más parecido al ser médico, ese ser que yo tenía mitificado durante toda mi infancia, era el médico de cabecera, que ahora es el médico de familia. ¿Y ese salto de médico de familia a médico de emergencias? Porque llevas 35 años en Plasencia. Bueno, luego veremos alguna foto de cosas de Plasencia, porque tú sí que has sido realmente alguien importante en Plasencia. Sí, porque es muy difícil, donde tú estás normalmente no se reconoce, ¿no? Y pasa mucho, pero en tu caso sí, luego lo veremos por tu presentación del libro. ¿Qué ese salto a médico de urgencias, de emergencia, donde a ti se te ve con esa paz, con esa calma, con esa armonía, y te tienes que enfrentar a esos momentos tan rápidos, tan complicados? ¿Cómo lo haces y por qué? Pues porque en urgencias no hay límite de tiempo. Tú puedes dedicarle a un paciente los minutos, las horas que hagan falta. No está la presión de que tienes que ver un paciente cada 5 minutos. En urgencias estoy en mi lugar donde se crea como una especie de espacio sagrado con el paciente, de tú a tú. En todo tiene su parte muy buena y su parte no tan buena, y es que los atiendes y luego no eres su médico de cabecera habitual para verlo. Pero yo siempre les digo, te pido permiso para entrar en tu historia y ver cómo sigues evolucionando. Y entonces a mí tengo la gran suerte de que nadie me dice cómo tengo que hacer mi trabajo dentro de mi consulta de urgencias. Y ahí yo puedo abrazar al paciente, puedo bailar con el paciente, incluso con un suero puesto, puedo aplicar esa medicina que parece que no es efectiva, pero créeme que funciona, y doy fe de que funciona porque llevo muchos años aplicándola, de escuchar, de llamar por su nombre, de agarrar la mano, de darles la capacidad de expresar sus miedos, de disminuir un poco el estrés. La mayoría de las causas de por qué enfermamos hoy en día es el estrés, y eso se da en urgencias. En primaria, también he sido médico de primaria algunas veces, lo justo para saber qué es lo que no me gusta, porque allí te las pasas más de oficinista que de otra cosa. Entonces yo quiero el contacto de piel con piel, y eso es donde mejor me siento como médico de urgencias. A ver, vamos a situarnos. Es decir, has dicho que bailas.
Bailo, bailo, bailo. Bueno, pero ¿cómo va eso? Cuéntame un caso, que a los espectadores van a decir, pero ¿cómo que baila? Lleva allí y se pone a bailar. A ver, bailo si el paciente lo requiere. Te puedo contar casos reales de pacientes que están con su gotero de mórfico porque tienen un dolor de mala evolución y porque además, fíjate, si tú sabes que tiene fecha de caducidad un dolor, lo aguantas. Que es por eso la mamá aguanta el dolor del parto, porque sabe que dura lo que dura el bebé pasando por el canal del parto. Lo difícil de un dolor es cuando se cronifica, porque cuando uno no sabe cuándo va a acabar una situación tan dramática, ese dolor con la incertidumbre de no saber la fecha de caducidad de algo duro, eso es lo que desgasta. Entonces hay pacientes que llevan años con un dolor crónico, que han ido aumentando la dosis de fármacos, que incluso dicen es que ya soy adicto a las drogas más potentes y mi dolor no se va. Poder disminuirlo un poco con algo tan sencillo como decirle al paciente, te hablo de casos reales, decirle al paciente con qué canción se enamoró. ¿Dónde estará ya esa canción? Ya no existe, pero dígame con qué canción se enamoró. Y se la buscas, porque ahora tenemos, lo bueno es que tenemos todas las canciones y todo lo que necesitemos lo tenemos a mano. Y le pones la canción allí mismo, en el box de urgencias, y notas que su cara cambia. Cuando cambiamos el gesto, cambiamos también toda la cascada de hormonas que estamos produciendo dentro. Y cuando les invitas a decir vamos a bailar juntos, es que se transforma la energía y es cuando ellos dicen, pues no creía yo que es verdad que se quitara. Porque yo lo mido, yo le digo de 0 a 10 ¿cuándo es su dolor? Pues si yo pudiera poner un número pondría un 12. Pero después de haber bailado esa canción, es más, si está el marido, digo, bailenlo juntos, es el momento, recuerden de aquel momento. ¿Y cómo cambia? Es que luego les preguntas, ¿y cuánto es el dolor? Pues si tuviera que ponerle, pues voy a ponerle un 2 por algo. Pues ya sabe lo que tiene que hacer, todas las mañanas póngase su canción. Y si le duele mucho, desayuno, comida y cena como los antibióticos cada 8 horas. ¿Cómo, Carmen, en un sistema médico que está como todo muy protocolizado y todo tiene que ir como tiene que ir, ¿no? ¿Cómo se te ocurre a ti empezar a hacer eso y encuentras algún tipo de reticencia? Te dicen, pero bueno, esta es la loca que... Sí, mucho. Sí, ¿no? Sobre todo al principio. Ahora ya te dejan, ¿no? La edad ya tiene como cierta capacidad para todo en la vida. Pierdes el sentido del ridículo, aprendes humildad, aprendes todo lo que tienes que aprender y todo lo que te falta por aprender. Porque cuando uno llega al principio, recién llegado, nos ha pasado a todos en todas las profesiones. En la profesión médica, el médico se pone la bata blanca, el fonendo, y de repente crece unos cuantos centímetros y cree que tiene la panacea de todas las verdades. A medida que la vida te va poniendo a prueba y te das cuenta de todo lo que te falta, vas aprendiendo a base de motivos para aprender humildad, te das cuenta y aceptas que ser médico no es tener respuestas para todo tipo de enfermedades, que la muerte forma parte de la vida, que la muerte no es un fracaso, y vas abriendo un poco, bueno, la cosa de decir, sí, me puedo saber muy bien toda la panacea de todos los fármacos, y con esto no llego. Y cuando abres un poco y te das cuenta que algo tan sencillo como un dolor crónico se quita bailando, pues es que lo pones y lo haces. Y lo mejor de todo es que esos compañeros que al principio te miran con desdén y te dicen, bueno, ya está aquí la loca esta. De hecho, cuando llegan casos difíciles me dicen, ven, que eso es cosa tuya. ¿Ah, sí? Y ellos mismos, porque todos tenemos que ser pacientes alguna vez, ellos mismos cuando están mal me llaman y me dicen, ¿me puedes hacer alguna de esas cosas tuyas que me siento mal realmente? Lo bueno es que los abrazos, la música, los bailes, el contemplar una puesta de sol, no tiene efectos secundarios. Lo más que puede pasar es que te quedes como estás. Pero cualquier causa que te ayude a mejorar el nivel de endorfinas cura. Oye, Carmen, y tú que has dicho, cuando empiezas, claro, no se te ocurre hacer esto, ya con las... Y esos que están empezando... Yo lo hacía ya, pero sí, lo hacía un poco a escondidas. Ah, bueno. Pero el paciente le ayudaba. Claro, ¿no? Yo hace 30 años hacía las mismas cosas, lo que pasa que yo le decía al paciente, no diga usted que hemos estado aquí cantando juntos. Te hacías cómplice de él. Claro, al final yo creo que es un poco esa bata que al final hace que uno está aquí, el otro está aquí, y hay que mantener ese respeto a veces serio, no respeto de normal, sino serio y tal. Tú lo rompías un poco. Aquí somos personas y a partir de aquí yo soy médico y te voy a ayudar y tú te vas a dejar ayudar, y cómo mejor que de la mejor manera. Pero yo me refería a estos estudiantes
que tienes residentes, que tú tienes cerquita, y de repente ellos van a ver cómo se trabaja en una urgencia, en una emergencia, y ven a su mentora, a su doctora, que se pone a bailar y dicen, bueno, pero ¿esto cómo va? Sí, al principio se quedan como buscando la puerta de salida, como diciendo, yo no quiero formar parte de este circo. Pero cuando comprueban que efectivamente el paciente mejora, se quedan así como diciendo, aquí hay un detalle que se me pasa, ¿qué puede ser? Y ya llegan y claro, yo lo fundamento. Yo muchas veces digo, para que todos los que sois de cerebro izquierdo y necesitáis datos, os los traigo fundamentados por Harvard. Y aquí tenéis estudios que demuestran que estas cosas que yo estoy diciendo, como de andar por casa, están perfectamente estructuradas, estudiadas, publicadas en revistas científicas de alto nivel. Y para toda esa gente yo se lo llevo demostrado. Claro. Y una vez que ya lo ven con datos y lo ven con el chi aplicado, dicen, pues puede que esta mujer que parece loca esté diciendo algo serio. Porque además ahí están todos los que son vamos, las endorfinas, las todo está, la todos los dopamina, las neurotransmisores. endorfinas, las serotoninas, las oxitocinas, salvan, mejoran, nos curan de absolutamente todo, nos protegen contra tumores, contra enfermedades infecciosas, porque mejora nuestro sistema inmune. Cuando yo estudiaba, la inmunología eran 50 folios. Fíjate, la traumatología cuando yo estudiaba eran 700 folios. Pero la inmunología es que no se sabía apenas nada. Era fácil de estudiar, eran 50 folios, 50, 60 folios. Imagínate todo lo que ha ido avanzando. Y entonces creíamos que la inmunología era lo que te protegía de la gripe y poco más. Sí, hasta que nos damos cuenta de que todo está basado en nuestra capacidad de responder a la enfermedad. Y algo como tan sencillo como hoy, por ejemplo, que hemos comido tú y yo, hemos estado charlando, nuestro sistema inmune, digamos que ha crecido y que nos está protegiendo durante horas, porque hemos tenido una conversación agradable, hemos estado a gusto, nos hemos entusiasmado por las cosas que estábamos charlando. Eso está demostrado que eleva nuestro sistema inmune. Sin embargo, el sentirse, los niños, por ejemplo, con el bullying, ya no solo es que se hunden emocionalmente, es que su sistema inmune se viene abajo y acaban enfermando de verdad. Las relaciones con personas que lejos de aportar solo te dan quejas, personas que te ponen zancadillas, lugares de estos que tú dices, aquí aguanto porque tengo la bata puesta, si no yo no podría estar aquí mucho más rato. Hay sitios muy enfermizos que está demostrado que aunque tú lleves mucha protección frente a las enfermedades infecciosas, una mala noticia, un enfado, un decir esto no puede ser así, te limita el sistema inmune también durante horas. Entonces, a mí me dicen, usted no se enfada, doctora, digo, es por el bien de mis glándulas suprarrenales, no es por otra cosa. No, se puede morir de pena, ¿no? Sí, se puede morir de pena. Se puede morir de pena porque las células, fíjate, el cuerpo es sabio y está programado para el equilibrio y para la salud, pero ante un estrés crónico que no sabe controlar y una enfermedad, elige la enfermedad. Fíjate, porque nuestro sistema autónomo es muy listo para protegernos frente a los peligros, frente a la muerte, pero se agota. Un estrés crónico acaba produciendo un agotamiento absoluto y está demostrado que las propias células se mueren, se autodestruyen porque ya no pueden seguir esa presión. Está demostrado. Algo tan sencillo como un abrazo, una sonrisa, un baile, el conectar con algún recuerdo de tu infancia. Yo ahora con las fotos que me habéis puesto yo ya voy hasta el otoño con mi sistema inmune al mejor nivel. Oye, además tú tienes una cosa que yo la analizo así desde fuera y digo, das conferencias, te llaman de sitios, compañeros, tenemos por ahí una foto, a ver si la vemos ahora, de un hospital de Burgos que te llamaron, oye, mira que está el personal y tú llegas allí, les pones tal. Pero es que además de hacer esto, y ahora vamos a hablar también de tu libro, que además yo lo he leído, es maravilloso. Mi madre, que es una gran lectora, y dijo, qué libro más bonito. Gracias. Qué libro más bonito. Bueno, aquí tenemos las compañeras, pero yo lo que quería decir es que tú no has dejado y no dejas, que creo que es lo de estar ahí, de estar en el terreno, de estar en el campo, de seguir en tu Plasencia, con tus emergencias, con tus urgencias, con tus pacientes. Eso es lo que te da, porque claro, cuando uno se pone ya a ser conferenciante, como lo eres, a dar charlas, a escribir, parece que pierde un poco, y a lo mejor cuando lleva unos años ya dices, oye, que esto ya ha cambiado, que esto... Pero tú, yo creo que has combinado lo perfecto para que realmente sigas llegando a la gente, porque si tú hablas, por ejemplo, con compañeras tuyas
y hace años que ya no ejerces y no lo vives, pues es que no lo van a apreciar como sabiendo que tú acabas de vivirlo como ellas y sabes lo que sienten ellas y sabes cómo pueden mejorar ellas. ¿Verdad? Claro, Eso... a mí me dicen, ¿por qué no fundamentas esto que cuentas con un trabajo de investigación? Me proponen muchas veces trabajos de investigación y a mí me encanta que estén y que se demuestre todo lo que intuitivamente llevo viniendo diciendo desde hace muchos años atrás. Pero digo, si yo lo veo en la consulta todos los días cuando estoy de guardia, no necesito ir a estudiar nada porque lo estoy viendo en tridimensional, o sea, Claro. lo estoy sintiendo en el paciente. Yo me siento muy afortunada porque hablo de lo que vivo, no podría hablar de la teoría, yo hablo de lo que vivo, de lo que aprendo, mis mejores maestros son los pacientes y nunca cuando tengo que recordar alguna lección importante de la vida, tengo la suerte de que llega un paciente y me la recuerda. Y esta manera de trabajar tuya y de ser, es compatible, tú lo estás haciendo compatible, pero no sé si tienes que pelear mucho con el sistema, ¿es compatible con el sistema o pelea ahí un poco? En la vida todo es cuestión de prioridades y cuando tú tienes muy claro lo que quieres y lo defiendes, yo lo aprendí con los 4 años, yo tuve la suerte de que dije yo quiero ser médico y se abrieron todas las puertas. Ahora es sencillo, pero en mi época, cuando yo decía quiero ser médico, no había muchos médicos mujeres. O sea, los médicos eran varones con barba, bata blanca y pelo canoso, y mujeres, yo por lo menos en mi infancia de paciente de niña nunca me atendió ninguna mujer. Las mujeres eran las enfermeras. En aquella época había pocos enfermeros varones. Felizmente todo se ha equilibrado y ahora hay muchos enfermeros estupendos y varones y médicos mujeres también muy buenas, ¿no? Digamos que eso se ha ido equilibrando. Pero en aquella época a mí el hecho de estar convencida de que se iba a dar y se abren las puertas, pues eso me ayudó a aprender de que en la vida cuando tienes muy claro tus objetivos, cuando tienes muy claro tu propósito, se abren todas las puertas. Yo tengo la suerte de trabajar ahora con un coordinador que somos compañeros, pero como cree en mi entusiasmo y cree en mi proyecto, me facilita las cosas de decir, dime cuándo quieres libre, que ya sé que te vas a ir a Estados Unidos, ¿cuándo quieres que te deje libre? Y me deja libre esos... Y oye, pídete las vacaciones con antelación, porque ya te acuerdas que ibas a irte a dar una charla y luego no pudo ser. Ven, pídete 10 días de vacaciones para poderte ir. Él está más pendiente que yo del calendario. Escribes un libro, que es El amor es la mejor medicina. En primer lugar, ¿qué te lleva a escribir el libro? Pues hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere porque se acaba consiguiendo y se cumple. Mi marido es escritor y mi marido me decía, todas esas cosas que me cuentas, ¿por qué no las pones por escrito? Muchas gracias. Y yo decía, pues porque el escritor eres tú, yo no sé escribir. Y él me regalaba cuadernos en blanco y bolígrafos y me decía, ve poniendo esas cosas, que cuentas historias muy bonitas, que vas a poder ayudar a mucha gente. Por otro lado, mis pacientes, y me decían, doctora, ¿eso lo tiene usted por escrito? ¿Eso que me está contando, lo tiene por escrito para que yo lo pueda llevar y tenerlo en mi mesilla y cuando se me olvide volverlo a escribir? Y yo decía, no, pero ya lo haré. Y te vas autosaboteando porque crees que no tienes capacidad para escribir y que eso... Yo siempre digo, yo soy médico de urgencias, lo mío son las urgencias, escribir es para los escritores. Pero me llamó la editorial y me propuso escribir y dije, wow, si por un lado me lo están diciendo mis seres queridos, por otro lado me lo están diciendo mis pacientes, y encima me llaman y contactan directamente conmigo y me dicen que si quiero escribir un libro, y entonces ya me lancé y cuando pones entusiasmo, yo no sabía cómo se escribía un libro, yo dije, ¿de cuántas páginas tiene que ser? ¿Y de qué quieren que escriba? Pues queremos que escriba de sus historias, de esa parte humana de la medicina, me dijo mi editor. ¿Y qué tengo que hacer? Pues mándenos usted un índice. Y empecé a pensar en historias reales de pacientes y le mandé un índice de 50 capítulos, esa misma tarde, porque el entusiasmo hace que te pongas. Sí, sí, sí. Y tenía tantas historias tan bonitas que compartir y me dijo, no, usted no ha entendido nada. Ahí fue el primer jarro de agua fría. Elija usted 10, 12 capítulos a lo sumo, pero necesitamos, no tanto, porque son anécdotas reales, dice, pero si hemos contactado con usted, necesitamos la base científica que fundamenta, porque dice usted que el perdón cura, que el amor cura, que el entusiasmo cura. Y ahí ya tuve que igualar lo que yo te decía del cerebro derecho y el izquierdo. Digamos que el cerebro derecho lo tenía inmenso y ahí lleno de entusiasmo para contar la vida, y tuve que decir, equilibramos esto y le voy a poner todo lo que en Harvard estudian.
Bueno, aquí tenemos presentando el libro con el alcalde de Plasencia, ¿verdad? Sí, con Fernando Pizarro, que es una persona de estas que también contagia entusiasmo, que creyó en mí desde el primer momento y que dijo, yo quiero estar en tu presentación y esto no me lo puedo perder. Cuando leemos este libro, quiero que me lo digas tú, ¿cuál es el objetivo? Pues yo digo, el amor es la mejor medicina. Digo, bueno, vamos a ver si un libro te ayuda, ¿no? Yo voy pensando en esto, ¿no? Que luego no tiene nada que ver, aunque tiene muchas cosas que te ayudan directamente, pero ¿cuál es el objetivo tuyo que tenías para eso? Para que la gente deje de tomar medicinas, que la gente piense que hay una manera de hacer las cosas que no tienen que ver con estar pensando siempre en que el médico me tiene que solucionar con unos analgésicos. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que fue buscas? Poner por escrito todo lo que yo llevaba repitiendo a mis pacientes. Y en realidad es lo que yo te decía, nacemos programados para la salud, programados para el equilibrio. Y si no nos ponemos la zancadilla o no dejamos que las circunstancias, el estrés, la vida cotidiana llena de prisa, llena de comparaciones, llena de competitividad, llena de cosas que nos vacían. Y como estamos vacíos la queremos seguir llenando y cuanto más lo que intentamos llenar, más vacíos estamos. Y la verdad es que he visto pacientes llegar al final de su vida y ver que han tirado su vida por la borda. Cuando es tan sencillo como parar, apagar un poco los ruidos externos, mirar dentro y conectar con nuestras propias sustancias sanadoras. Porque una cosa es que el médico te recete, y es verdad, a veces me dicen, es que usted no está en contra de los fármacos. No, de los fármacos cuando hacen falta y a la dosis que hacen falta. Pero no toda la vida cotidiana es enfermedad. El hecho de estar triste porque has roto con tu pareja, eso no es una enfermedad, pero la medicalizamos. El hecho de estar nervioso porque te estás preparando unas oposiciones o tienes un examen, eso no es enfermedad, pero también lo medicalizamos. Perder un trabajo, pues es una faena, pero no es una enfermedad. Entonces, estamos medicalizando la vida cotidiana de tal manera que somos muy pobres en autorrecursos, y los tenemos y funcionan, pero tenemos que darnos un voto de confianza y saber dónde ir, a qué parte de nuestro interior ir a buscarlos, porque el cerebro está programado, pero es muy obediente. Y si tú te empeñas en que tu vida es un desastre, va a acabar siendo un desastre. Y del desastre pasas a la enfermedad, porque no hay mucha diferencia entre sentirte un desastre y empezar a tener síntomas de cualquier enfermedad, porque el cortisol crónico produce inflamación de cabeza a pies. Eso es sencillo, es así. Creamos o no creamos en la relación mente-cuerpo. Entonces, cuando miras al paciente y entiendes que detrás de ese síntoma hay una emoción, hay una mente, hay una parte espiritual que está conectado con la energía más sagrada que tiene tu capacidad de curar. Vamos a conectar con eso. Dejemos un poco al lado tanto fármaco y empecemos a conectar con la vida. Y eso es lo que quiero transmitir, la capacidad de sanación que todos llevamos dentro. Fíjate que hay gente que te encuentras, ¿no?, por la calle que le dices, o gente que conoces, ¿no? Son personas que en cuanto digo, ¿qué tal estás? Dice, muy bien, estupendamente, genial, no sé qué. Y siempre que te encuentras te dice, genial. Y oye, ese no tiene dolores de cabeza, ese no tendrá problemas en casa, ese no tendrá problemas, seguro. Pero yo creo que es una manera, ¿no? Si tú al cerebro le estás diciendo que estás bien, al final el cerebro dice, oye, pues tengo que estar bien. Sin embargo, si dice, pues fíjate, no sé qué, que siempre, es verdad que yo creo que vas cayendo, ¿no? Y esa es una parte, yo creo, importante, que es un poco también cómo nos enfrentamos a la vida, ¿no? Cómo realmente queremos estar en la vida, ¿no? Y luego, claro, los fármacos, como bien dices, claro, es muy fácil. Es decir, ¿dónde está la pastillita de la felicidad, ¿no? Mucha gente dice, oye, si me da la pastilla ya no tengo que hacer nada, ¿no? Pues por eso, oye, mira, me he deprimido por todas las circunstancias que nos pueden ocurrir, te deja la novia, tienes un fallecimiento, entonces necesito ya una pastilla. O sea, no somos capaces de superarnos, ¿no? Y esa es la parte que en el libro tú explicas, enseñas y haces que se medite, ¿no?, sobre ello, ¿no? Claro, es que lo sabemos, pero en algún momento se nos olvida. Pero los niños que son sabios en disfrutar la vida, se entusiasman 300 veces a lo largo del día. Tú a un niño le dices, vamos a ir de excursión mañana, y a las 3 de la mañana ya te están diciendo, papi, ¿cuándo nos vamos de excursión? Y aunque esté lloviendo a cántaros, están disfrutando. ¿Tú sabes qué chute de energía le da a su cuerpo? ¿Qué repaso a todas las células? Ese disfrutar
aunque todavía no hayan salido? ¿Qué ocurre la persona, el adulto, que va dejando el entusiasmo a medida que crece? Bueno, ya verás, no vamos a encontrar aparcamiento, seguro que vamos a pasar calor, a ver dónde... Y todavía el viaje no ha empezado, pero no es lo mismo asomarse al mundo repleto de amor, de entusiasmo, que repleto de miedo, porque el mundo va a estar lleno de las mismas cosas, pero depende desde donde tú lo afrontas, así vas a encontrar soluciones. Qué bonito lo que has dicho de que tenemos que tener cuidado de qué nos decimos a nosotros. Es verdad, porque si tú te estás diciéndote esto es imposible, ni te lo planteas. Decía Facundo Cabral, no digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente se lo cree todo, claro. No tiene sentido del humor y te lo va a recordar cada vez que lo intentas. Es verdad, el inconsciente, el cerebro, se lo cree todo. Entonces, ya sabiendo eso, conociendo eso, ya podemos empezar a abordar nuestra vida cotidiana con herramientas fáciles, sencillas, baratas, tan baratas que son gratis y que no tienen efectos secundarios. Pues ya saben, el amor es la mejor medicina. En la edición, es la editorial es Vergara, pero bueno, lo tienen en cualquier librería, lo tienen en pues Amazon y todas estas cosas. Así que ya vas por la 6ª edición. Yo estoy seguro que ahora con los espectadores te vas a subir Gracias. 2 o 3 ediciones más, Gracias. seguro, porque de veras se lo recomiendo porque es ayuda de verdad y sobre todo a todos. No es una cuestión, no, esto es para... No, es para todos. Estamos terminando, pero yo quiero ver un poquito a tu familia. Vamos a ver alguna foto de tu familia, aunque la hemos cubierto un poquito por detrás, pero aquí tenemos a esa foto que habíamos visto estaban en el cumpleaños. En el cumple. Bueno, tenemos a Popeye y a Tango. Sí, ellos se apuntan. Ellos son maestros también, los niños y los animales son maestros de valorar la vida y de disfrutar la vida y de centrarse en lo que está pasando en ese instante, con lo cual son grandes maestros de mi vida. El otro día leía que decían, ¿sabes por qué Dios no le ha dado alas a los perros? Porque íbamos a ver que son ángeles y así no lo vemos. Yo tengo un perrito pequeño, tengo tal, y es una... De hecho, yo cuando la gente me dice, mi hijo está muy deprimido, por favor, cómprele un perro. Disminúyale usted la dosis del Esatín y cómprele usted un perro, un gato, una mascota, la que sea. Para los abuelos que están solos, ¿tú sabes cómo mejora un abuelo cuando tiene un motivo por el que llegar a casa, sonreír y salir a pasear? O sea, algo tan sencillo, no tan sencillo, un perro es un ser vivo y hay que ser responsable y no llevarlo a cualquier sitio donde no le van a cuidar. Pero lo que no te cura el contacto con un animal, no lo cura nada. Es verdad, ¿eh? Claro. Es verdad. Yo lo comparto contigo y bueno, vamos a poner la última foto de familia de tu media naranja, de Marino, que sabiduría, comprensión Ternura, y ternura. Paciencia, tantas cosas. Bueno, aquí, ¿dónde estáis? Estamos disfrutando la vida. Mi marido es doctor en arqueología y excavó Machu Picchu. Oye, y estamos frente a Machu Picchu disfrutando la vida. Es un sitio que a mí me encanta, que yo le digo a mis pacientes, busquen un sitio donde ustedes solo por estar allí ya se cargan las pilas. Y ahí yo tuve una experiencia especialmente bonita en un momento de mi vida antes de conocer a mi marido. Quizá por eso él apareció en mi vida, porque decía Góngora, creo que decía Góngora, las penas se suben a las grupas. Era un momento de mi vida poco fácil. Y tú huyes y buscas lugares donde te han dicho que pasan cosas y no pasa nunca nada, las cosas pasan dentro de ti. Y ya cuando entiendes eso, la vida se transforma. Y cuando yo me transformé por dentro y no necesitaba que nadie viniera a decirme que la vida es fácil, apareció mi marido para demostrármelo. Qué bonito. Carmen, estamos terminando. ¿Qué tal has estado? Yo como en casa, ya sabes que contigo me siento en casa. Me alegro mucho. Bueno, pues ya saben que aquí en este libro está Carmen. Claro, Carmen Alegría no podía faltar, de los 10 doctores. Historia de nuestros médicos, saben que cualquier producto lo tienen. Y nada más, agradecerte muchísimo, Carmen, que hayas venido. Gracias de corazón. Espectadores queridos, que ha merecido la pena escuchar a Carmen. Pues nada, se lo agradezco mucho. Ya saben que todas las cosas que nos dicen son preciosas, nos escriben cartas que son maravillosas, no nos las merecemos seguramente, pero si ustedes la ven así, estamos contentos. Un beso enorme.